Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es un privilegio de parte de Dios estar nuevamente aquí para gozarnos predicando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema muy especial en esta noche, amén. ¿Qué es lo que debe hacer para ser salvo? Amén. Una pregunta que debería de hacérnosla cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Qué debemos de hacer para obtener la salvación de nuestra alma? Amén. Deberíamos de preocuparnos un poco, ya que ve que la mayoría de todas las personas nos preocupamos por todas las cosas terrenales, ¿verdad? Pero casi nunca pensamos en las cosas que realmente tienen valor e importancia más que las cosas temporales, que son las materiales, que son pasajeras, que son, como acabo de decir, simplemente vanidad, porque son transitorias y temporales y perecederas. Mas, sin embargo, el Señor en su amor y su misericordia nos ha dejado su palabra para que cada uno de los que tengan interés, amén, porque es muy importante tener el interés en las cosas eternas, en este caso, en la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Mire, cuidamos de tener buena salud, ¿verdad? Si a mí me preguntan, oiga, ¿usted quiere tener una buena salud? Yo digo, sí quiero tener una buena salud y voy a hacer lo posible por comer bien, por hacer ejercicio, por cuidarme, porque me conviene tener una buena salud para tener energía, gloria al Señor, para tener fortaleza, para hacer las cosas que tenemos que hacer todos los días, gloria al Señor. Y todo eso es buenísimo, pero muy importante, Dios en su amor y su misericordia, Él quiere que todos nosotros, aleluya, obtengamos la salvación de nuestra alma, amén. Gloria al Señor. Y este es el tema. ¿Qué debes de hacer para obtener la salvación de tu alma? La Biblia, la palabra del Señor, tiene la respuesta a todas esas preguntas que, como le dije al principio, deberíamos de preguntárnoslas, deberíamos de hacerlas. Gloria al Señor. Le voy a dar una cita bíblica y ojalá que usted pueda anotarla para que la verifique en su Biblia. Si no tiene Biblia, le recomiendo compre una Biblia. Es muy importante tener la santa palabra del Señor en nuestra casa. Aleluya. Hacer un libro, el mejor libro del mundo, que si usted no sabía, la Biblia es el libro más vendido del mundo. Amén. ¿Por qué? Aunque mucha gente no cree en la palabra del Señor, no creen que la Biblia es la palabra de Dios, sin embargo, es el libro que más se vende en todo el mundo. Supera a todos los libros que hay en el mundo, aparte de la Biblia lo supera a todos ellos en ventas, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque aunque hay gente que no se interesa, hay muchísima más gente que sí se interesa en obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y déjeme decirle que es de la voluntad del Señor de que usted adquiera el conocimiento de la palabra del Señor, que usted se interese y se pregunte, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué tiene Dios para mí? Amén. ¿Qué demanda Dios de mí? Gloria al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La única manera de conocer eso es a través de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Voy a comenzar a leer en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. ¿Gusta escribirlo? Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Gloria al Señor. Y voy a leer del 1 al 4. Amén. Nos interesa bastante el versículo 4, pero voy a leer del 1 para que tenga
una idea de a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando escribió esto. Gloria al Señor. Y leo así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, que le dije que era muy importante, que ahí me voy a centrar un poquito más. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. El verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién dice que Cristo no es Dios y nuestro Salvador? Aquí lo dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesucristo, quien es Dios. También Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aleluya. Y dice el verso 4, lo voy a repetir porque para mí es muy importante que comprendamos, gloria al Señor, cuál es la voluntad de Dios. Aquí dice: el cual quiere, o sea que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Esa es la voluntad de Dios para todos los hombres. Gloria al Señor. Dios de antemano nos dice, en su grande amor y misericordia nos manifiesta qué es lo que Él quiere para nosotros. Gloria al Señor. Él quiere que todos los hombres sean salvos, obtengan la salvación. Gloria a Dios. Él no quiere que los hombres se pierdan. Él no quiere que ninguno se pierda por la eternidad. Él no quiere que el hombre muera sin salvación. Él no quiere que ningún hombre o mujer muera sin haberse arrepentido y haber pedido perdón por sus pecados y haberse entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí de antemano el Señor nos demuestra su buena, agradable y perfecta voluntad. Si usted puede repetir conmigo y decir: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena para con nosotros. Es agradable y es perfecta la voluntad del Señor. Aleluya. Y aquí lo manifiesta el Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Gloria al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Mire, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios quiere lo mejor para sus criaturas. Y cuando nos entregamos a Cristo, dejamos de ser criaturas y el Señor nos concede, aleluya, el ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese que no dice el cual quiere que algunos de los hombres, no, dice la palabra del Señor claramente, el versículo 4 de 1 Timoteo capítulo 2, el cual quiere, nuestro Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. Fíjese bien, aquí está otra vez manifestando el Señor por qué se dio a sí mismo. Se dio en rescate por todos. Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo, se hizo hombre como nosotros, aleluya, y se entregó, se dio a sí mismo, aleluya, en rescate para rescatarnos. Amén, rescatarnos del pecado, rescatarnos. La Biblia dice que el Señor nos rescata de las tinieblas
y nos traslada, aleluya, al reino de su luz admirable. El mismo Señor nos rescató cuando creemos en Él. Oiga, quiero que usted, amigo, amiga, pueda usted conocer de que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio de sus pecados, ya pagó el precio de la humanidad, del pecado de la humanidad. Yo siempre digo es que no hay razón para que el hombre viva apartado de Dios, no hay razón para que el hombre se hunda en el pecado, no hay razón para que se deje usted, amigo, destruir por el adversario de nuestras almas, que es Satanás. No hay razón, porque el Señor ya pagó el precio de tus pecados, querido amigo, querida amiga, pero hace falta algo. Por no conocer la voluntad del Señor andamos cerrados, andamos descarriados. ¿Sabe usted lo que es andar descarriado? Cuando se descarría el tren es porque se sale de la vía, se descarrila, dice, y decimos pues que el tren se descarriló, se desrieló, se salió del riel por donde debía de ir, y por salirse de el carril se volcó y se destruyó y hubo muertos y todo. ¿Por qué? Porque se salió del carril por donde debía de ir. Nosotros también, querido amigo, amiga, cuando no caminamos en el camino del Señor Jesucristo, andamos descarrilados. Amén. Y por eso el pecado nos esclaviza, andamos hundidos en el pecado, en vicios, viviendo una vida que no agrada ante los ojos de Dios, porque andamos descarrilados, andamos descarriados, andamos fuera del camino. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo soy el camino. Amén. Y la verdad y la vida. Si no estamos caminando en Cristo, en pocas palabras, si no nos hemos entregado a Cristo, no nos hemos rendido a Cristo, no estamos en el camino que nos va a llevar al reino de los cielos, que nos va a llevar al Padre. Y si no estamos en el camino, es porque estamos como el tren cuando se descarrila, que se sale del riel, se accidenta y hay desastre. ¿Por qué? Porque se sale del camino. El Señor quiere, amigo, amiga, de que tú estés en el camino, que conozcas el camino. Mientras no conocemos el camino, andamos errantes, andamos perdidos, andamos descarriados. Amén. Y vivimos una vida, podemos decirla claramente, así dice la Biblia, vivir perdidamente. Descarriado es vivir perdidamente, haciendo no la voluntad de Dios, porque fuera del camino del Señor no andamos haciendo la voluntad del Señor. Fuera del camino del Señor andamos haciendo nuestra propia voluntad. Amén. Y sepa de una cosa de antemano, sepa esto tan importante, de que haciendo nuestra propia voluntad andamos descarriados totalmente, andamos desviados del camino del Señor. Es precisamente el que hagamos la voluntad del Señor lo que Dios quiere. Amén. Fíjese que el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra, y no nomás en la tierra, que se haga la voluntad de Dios en mí. Pero para que se haga su voluntad en mí, yo tengo que rendirme al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces ya miramos la voluntad de Dios. Aquí la revela la palabra del Señor y dice que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual dice quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. ¿Ya lo miró en su Biblia? Léalo en su Biblia. Primera de Timoteo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Nos vamos a ir a un pasaje bíblico, gloria al Señor, a una porción de la Escritura
donde vemos el ejemplo que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Y recuerde que la Biblia dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Ya quedaron plasmadas estos acontecimientos para nuestra enseñanza. Gloria al Señor. Y en el capítulo 16, los que están apuntando, me gusta mucho que apunten las citas bíblicas, que se interesen por anotar las citas bíblicas. Quiero decirle que cuando yo comencé a ir a la iglesia cristiana evangélica, donde me han enseñado la palabra del Señor, donde he aprendido la palabra del Señor, desde que comencé a asistir a la iglesia cristiana evangélica, siempre llevaba un cuaderno para apuntar las citas bíblicas, donde mi pastor nos enseñaba y tomaba nota. Y eso es muy importante. Gloria al Señor, porque podemos llevarnos nuestras notas de lo que aprendimos en la iglesia y podemos en la casa dar una repasada, una revisada, y volvemos a leer y llevamos las notas. Por eso yo le recomiendo que siempre apunte las citas bíblicas cuando estamos predicando. A mí me gusta mucho porque así es como he aprendido, aleluya, de la bendita palabra del Señor, y se lo recomiendo. Para mí ha sido de mucha bendición. Gloria al Señor. Ya tengo 34 años en el camino del Señor Jesucristo, y cada día tengo más deseos de seguir, aleluya, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Siempre está ese anhelo en mi corazón de aprender, y también quiero aprender para poder enseñar. Amén. Gloria al Señor. Y por eso le insto, le pido que siempre anote las citas bíblicas, porque usted se va a dar cuenta al examinar la palabra, al revisar las citas bíblicas, se va a dar cuenta que lo que estamos predicando no es lo que pensamos, no es lo que se nos vino al corazón, sino que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ella es viva, ella es eficaz, ella no va a fallar. Gloria al Señor. No va a regresar vacía esa palabra, sino que esta palabra va a ser lo que Dios quiere. Y Dios quiere, ya miramos aquí en 1 Timoteo 2, versículo 4, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Vengan al conocimiento, vengan y conozcan la verdad. Porque mientras no conocemos la verdad, conocemos la pura mentira. ¿Ok? Tenemos que conocer la verdad porque Dios así lo quiere. Esa es su voluntad. El cual Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, hubo un acontecimiento, aleluya, que nos trae bastante enseñanza a nosotros. Dice así, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 16. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia ahí, lea conmigo. Y le recomiendo que siempre lea en voz alta. Gloria al Señor. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
prendieron a Pablo, o sea, lo arrestaron, y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bendito sea el Señor. En este pasaje bíblico, en este acontecimiento, podemos ver, gloria al Señor, podemos aprender, gloria al Señor, de que el hombre no se salva por, como nos han dicho religiosamente. Religiosamente nos han dicho que para salvarnos, para irnos al cielo, necesitamos ser muy buenas personas, necesitamos hacer buenas caridades, muchas caridades, hacer el bien y muchos requisitos se nos ha dicho para poder nosotros adquirir la salvación. De esa manera se nos ha dicho. Pero acá vemos que un hombre que se dio cuenta que delante de él tenía hombres de Dios, que delante de él eran siervos de Dios, los que se le habían entregado para que custodiara. Y estoy hablando del carcelero de esa cárcel de Filipos. Le habían encomendado unos presos y se los habían encomendado muy rigurosamente de que cuidara de ellos, que no se fueran a escapar después de que los azotaron por haber liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Una mujer que podemos decir más claramente que estaba poseída de un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico. Y por haber echado fuera ese demonio, haber liberado a esa mujer, el amo, el que tenía a esta mujer, vamos a decir, el apoderado de esta mujer, se enojó mucho de que su ganancia ya se le había ido, porque ya la mujer ya había quedado libre, liberada por el poder de Jesucristo, porque el apóstol Pablo le echó fuera ese demonio, le hizo un exorcismo en el nombre de Jesucristo, le habló al espíritu, o sea, le habló al espíritu de adivinación, le habló al demonio que había en esta mujer de adivinación y le ordenó, pero fíjese bien que usó el nombre que es sobre todo nombre. Dijo: te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas fuera de ella. Y aquel espíritu obedeció, aleluya, al mandato del apóstol Pablo y echó fuera ese espíritu. Y el apoderado de esta mujer se enojó tanto que denunció a las autoridades, al apóstol Pablo y a Silas, y vinieron y lo apresaron
los azotaron y los encerraron. La Biblia dice que le dijeron al carcelero que lo encarcelara en el calabozo de más adentro y que les pusiera un cepo también, encadenado los pies adentro del calabozo también. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, qué lindo es los relatos de la Sagrada Escritura, las enseñanzas de la Sagrada Escritura, que estaba Pablo y Silas ya encarcelados en esa cárcel de Filipos, en ese calabozo, el más oscuro de más adentro, el más, me imagino que era el que apestaba más, pero ahí estaban ellos, aunque estaban adoloridos por los azotes que les habían hecho, vamos a decir, por la azotada que les habían dado, con varas, alabado sea Cristo, pero ellos estaban a medianoche, dice la Biblia, que de repente comenzaron a orar y a alabar a Dios. Estaban a medianoche orando, no estaban ellos quejándose, no estaban ellos tristes, estaban gozosos, estaban orando a Dios y estaban cantando himnos a Dios. Y dice la Biblia que los presos, los demás presos que había en los otros calabozos, los escuchaban. Gloria al Señor. Y sucedió algo, Dios manifestó su poder. Dice que el Señor provocó un terremoto. Alabado sea Cristo, porque Dios es el que, dice la Biblia, que a la ira del Señor tiembla la tierra. El Señor es poderoso y Él es el que hace temblar la tierra. Gloria al Señor. Y en este caso hubo un terremoto cuando ellos estaban orando y alabando al Señor. Y dice que las puertas de los calabozos se abrieron por sí solas y las cadenas que tenían puestos en sus pies solitos, nadie vino a desencadenarlos. El poder de Dios, alabado sea Cristo, se manifestó el poder de Dios y las cadenas se les cayeron de los pies por sí solas, dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El hombre que estaba encargado, que era el carcelero, al mirar lo que había sucedido, dice la Biblia, que aquel hombre entró en pánico. Aquel hombre sabía que si se le iba a un preso de la cárcel, en esos tiempos cuando a un carcelero se le iba a uno de los presos y no lo encontraban, tenía que pagar él con su vida. Lo sacrificaban al carcelero. Y él iba a hacer lo mismo, dice la Biblia, al ver que las puertas de los presos se abrieron a causa del terremoto y las cadenas se les cayeron, él se iba a clavar su propia espada. Si no hubiera sido por la mano del apóstol Pablo y Silas, que le dijeron: detente, no te hagas ningún daño, porque en realidad sucedió algo glorioso y maravilloso. Ninguno de los presos, aunque las puertas se les abrieron, ninguno de los presos hizo por huir. Aunque se les abrieron las puertas y se les cayeron las cadenas, la Biblia dice que el apóstol Pablo le dijo al carcelero cuando se quería quitar la vida: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Oiga, ninguno de los presos se fugó, aunque las puertas de la cárcel estaban abiertas. Dígame usted, amigo, amiga, usted puede decir: yo no lo creo. ¿Cómo voy a creer que? Déjeme decirle que cuando Dios está en el asunto y cuando la presencia de Dios está en un lugar, nadie se quiere ir de ahí. Alabado sea Cristo. Cuando la presencia de Dios está en un lugar y se está sintiendo la presencia, nadie se quiere ir de ese lugar, ni aun los presos. Ahí estaba el poder de Dios. Y no se fue ningún preso. Esa es la explicación que hay de por qué no se fueron los presos. Si las puertas estaban abiertas, las cadenas se los soltaron, mas sin embargo, ninguno se escapó, ninguno hizo por huir. El carcelero pensaba que se le iban a ir y dijo: antes de que se me vayan, mejor me quito la vida, porque no se me va a ir uno, se me van a ir todos. Las puertas están abiertas de la cárcel, entonces de seguro que me van a matar.
Y él se quería quitar la vida y Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, porque aquí estamos todos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, dice la palabra del Señor, que aquel hombre cayó de rodillas, el carcelero cayó de rodillas. Dice la palabra del Señor. Fíjate lo que dice. Los que están apuntando las palabras, las citas bíblicas. El carcelero pidiendo luz se precipitó adentro del calabozo y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se arrodilló a los pies del apóstol Pablo y de Silas, su compañero de milicia. Y dice, y sacándolos, los sacó del calabozo, les dijo, señores, fíjese, puede usted verlo. Ahí en el versículo 30, 16:30 del libro de los Hechos. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le está preguntando al más grande de los apóstoles de Cristo. Amén. Al apóstol Pablo. Mucha gente dice, no, el más grande de los apóstoles fue Pedro, porque a Pedro le dio las llaves. No. El más grande de los apóstoles es el apóstol Pablo, aunque él se consideraba el más pequeño, al que recibió más revelación y escribió más epístolas de revelación de Dios, fue el apóstol Pablo. Amén. Y a él está preguntando el carcelero la pregunta que todos nosotros deberíamos preguntar. ¿Qué debo hacer para tener la salvación? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? ¿Qué debo hacer para asegurar mi alma, que mi alma no va a ir al infierno, que mi alma va a ser salva, que mi alma va a vivir en el cielo por la eternidad con Dios? Porque eso es la salvación, que nuestra alma no se pierda, que nuestra alma no vaya a condenación eterna. Mucha gente dice, pues yo oigo que dicen que salvo, pero ¿salvo de qué? Salvo del infierno, salvo de la condenación eterna, salvo de vivir separado por la eternidad de la presencia de Dios, salvo de ir al tormento eterno. Para eso Cristo vino, aleluya, a derramar su sangre en la cruz del Calvario para librarnos de ir a ese lugar, para rescatarnos de la muerte eterna, para darnos una salvación eterna. Gloria al Señor. Pero hay algo que hacer de parte de nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo. Ya el Señor hizo su parte. Ya el Señor puso su vida. Ya llevó al cabo el único y perfecto sacrificio por nosotros los pecadores. Ya lo hizo el Señor. Pero ahora nos toca a nosotros hacer algo para obtener la salvación. Amén. Porque no es automática que ya Cristo murió por todo el mundo, ya todo el mundo es salvo. No. Nosotros tenemos que hacer algo. Y precisamente eso fue lo que preguntó este hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. Señores, ¿no se ha preguntado usted, amigo? Porque tiene que ser bíblicamente. La respuesta tiene que ser bíblica. Porque si usted le pregunta a una persona y la persona nomás, yo creo que siendo buena persona nos vamos a ir al cielo. Así le va a contestar una persona conforme a su pensamiento, conforme a su propio corazón. Otros le van a decir, no, tú tienes que ser bueno para no irte al infierno. Otros, como le dije al principio, le van a decir, tienes que hacer muchas caridades. Le van a decir muchas respuestas, pero conforme al pensamiento del hombre, conforme al corazón del hombre, esas respuestas van a ser. Pero ¿cuál es la respuesta que nos da la palabra de Dios? En pocas palabras, Dios mismo nos dice lo que tenemos que hacer para obtener la salvación, para tener la salvación del alma. Es Dios el que nos dice lo que tenemos que hacer. Si usted le pregunta a una persona que ni siquiera es cristiana, le va a decir, yo creo que haciendo
como hace mucha gente, ayudando a los niños que tienen cáncer, dicen, haciendo esas buenas obras, ¿verdad? Otros dicen, bueno, yo creo que ayudándole a los pobres, con eso nos vamos a ir al cielo. No, aquí dice la Biblia lo que tenemos que hacer para ser salvos. ¿Sabía usted que usted puede ser una persona muy buena y muy caritativa, pero si no recibe a Cristo en su corazón, usted se pierde? Porque nadie puede salvarse por sus obras. Por méritos propios, ningún hombre se puede salvar. Amén. Aquí dice claramente, la palabra de Dios nos da la respuesta. Y es la respuesta de Dios, la respuesta bíblica. ¿Qué es lo que debemos de hacer para ser salvos? Bueno, vamos a verlo. Muy importante, fíjese. Gloria al Señor. Voy a repetir el versículo 30, muy importante. Y sacándolos, o sea, el carcelero sacó al apóstol Pablo y Silas del calabozo. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta. Ahora viene la respuesta. La respuesta se la dio el apóstol Pablo y Silas, porque dice la Biblia, y ellos dijeron, no fue solo uno, los dos, al mismo tiempo, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ahí está la respuesta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dieron respuesta a su pregunta. Una respuesta, aquí está, bíblica. Una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Porque si no creemos en Cristo, aunque repartamos nuestras riquezas a los pobres, aunque hagamos caridades a los orfanatorios, aunque hagamos buenas obras, si no creemos en Cristo Jesús, si no hacemos a Cristo nuestro Señor de nuestra vida, el amo y Señor de nuestro corazón, aunque hagamos las obras, de nada nos sirven las obras, porque la salvación es por gracia, es por la fe. Para eso también tengo que comprobárselo con la Biblia. Vaya, por favor, más adelante al libro, a la epístola del apóstol Pablo, del capítulo 2 de Efesios, epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Le voy a leer una porción, amén. Y por favor, apunte la cita bíblica para que la verifique, la lea también usted, ¿ok? Efesios capítulo 2, amén. Gloria al Señor. Efesios está después de el libro de los Gálatas. Y luego sigue Efesios. Capítulo 2. Le voy a leer desde el versículo 1, amén. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjese que Pablo dice, éramos, cuando él no era cristiano, amén, cuando toda persona no era cristiana, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire, dice ahí, por gracia sois salvos, no por lo que yo hago, no por las buenas obras,
no por las caridades, no por ser bueno. No, aquí dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, subrayelo si gusta. Vuelve a repetir, porque por gracia sois salvos. Y aquí lo explica un poquito más. Gloria al Señor. Fíjense que el versículo 5 nomás dice, entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Pero en el versículo 8, el Señor, en su misericordia y amor, nos explica un poquito más. Dice, porque por gracia sois salvos. Y luego explica y dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué es lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo. Creer en alguien es poner toda la confianza. Eso es la fe. Depositar la confianza total en alguien. Poner la fe en alguien. Creerle a alguien totalmente. Como muchas personas cuando le recomiendan un buen abogado y tienen un problema de diferente índole, no sé, criminal o algo, pero le recomiendan un abogado y dice la persona, mira, te recomiendo este abogado porque este abogado es buenísimo, a mí me ha sacado de muchos problemas y te lo recomiendo. Entonces la persona deposita la confianza en ese abogado porque sabe que ese abogado sí le va a ayudar, sí va a pelear su caso, y la persona le deposita la confianza en él, le tiene fe a ese abogado, cree en ese abogado, le cuenta todo el problema, detalle por detalle, porque pone la confianza, porque alguien se lo recomendó. Gloria al Señor. Es lo mismo para la salvación. Cuando ponemos toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque nos damos cuenta que Él es el único que salva. No hay otro que salve. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. Usted puede buscarle por donde quiera. En la Biblia no va a encontrar más de que el único Salvador, el único que salva es Cristo Jesús. Aunque fuera de las cosas del Señor, se han inventado muchos intercesores. Amén. Fuera de lo que es la palabra del Señor, como le digo, han inventado, han levantado otros salvadores que no salvan. ¿Por qué? Porque el único Salvador aprobado por Dios es nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. De ahí de que si usted pone la confianza en otro Dios, en otro santo, en otra imagen, pero no es en Cristo Jesús, pues lo está engañando Satanás. Aunque se lo hayan recomendado. Si no es la palabra del Señor la que lo dice, deséchelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único que medía, que intercede ante Dios por nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que se nos ha informado mal, extrabíblicamente, porque no es bíblico pedirle a los muertos o pedirle a los santos que decimos que ya murieron y que están sepultados y que no han resucitado, porque el único que ha resucitado entre los muertos para nunca más morir es Cristo Jesús. Inclusive Pedro, Pablo y Juan, Mateo, Lucas, todos ellos están sepultados, sus almas están en el cielo, pero no han resucitado todavía. Amén. Van a resucitar cuando Cristo venga. La Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los muertos que murieron siendo cristianos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero para lo concerniente a la salvación, el único que te puede
libertar del pecado, el único que puede salvar tu alma es Cristo Jesús. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Pon tu fe en Cristo. Eso es lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero cuando él preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación de mi alma? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron: cree en San Judas o en Santo Niño Atocha o cree en la Virgen Julana Mengana. No, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que indica la salvación para la familia. Amén. Como en mi caso, hace 34 años que el Señor tuvo misericordia de mí y llegó la salvación a mí porque me predicaron la palabra del Señor, me entregué a Cristo. Yo fui el primero que recibí la salvación de toda la familia. De ahí el Señor ha ido salvando a la demás familia porque la promesa es para toda la casa. Pero tuve que creer en el Señor Jesucristo, como le dijo Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y acá dice claramente el verso 8: porque por gracia sois salvos, por gracia de Dios tenéis la salvación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hemos puesto toda la confianza, nuestra total confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Es muy importante entender esto, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Porque Él es el que pagó el precio de nuestros pecados. La Biblia dice que a este señaló Dios. Gloria al Señor. Dios el Padre señaló a su Hijo para que en Él, aleluya, obtengamos el perdón de pecados, obtengamos la salvación del alma. Así lo dice la santa palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, San Juan 3:17, sino para que el mundo, la humanidad, sean salvos por Él, no por las obras buenas que tú hagas, no por las caridades que yo hago, no por las buenas obras que yo hago, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él llevó a cabo un único y perfecto sacrificio y lo hizo una sola vez y para siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: porque por gracia sois salvos. Efesios 2, versículo 8. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios que viene por el oír la palabra del Señor. Porque somos, dice acá, verso 9, muy importante el versículo 9. Efesios 2, 9, apúntelo. Qué claro dice ahí: no por obras. No somos salvos por las obras. Ahí dice: no por obras. Porque por gracia sois salvos, dice el 8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por las obras que nosotros hayamos hecho, dice la palabra, sino por su grande amor y misericordia. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Se da cuenta que no es por las obras que nosotros hagamos para que se nos atribuya como justicia. No, es por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querido amigo, yo le recomiendo que lea este capítulo una vez más, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Lea el capítulo 16 del libro de los Hechos, apúntelo, y el capítulo 2 del libro de Hebreos y el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Léalo y va a ver que ahí va a encontrar más enseñanza. Gloria al Señor. Haga un buen hábito de escudriñar las Escrituras, querido amigo. Si alguien quiere recibir a Cristo hoy,
Si hoy has oído la palabra y el Señor te abrió el entendimiento y hoy quieres ser salvo, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este momento yo te abro las puertas de mi corazón. Señor, te invito a que venga a mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi alma. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. La paz de Jesús.